invierno se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué pasaje más hermoso. Cuando leemos el libro de Cantar de los Cantares, estamos viendo que es un libro poético escrito por el rey Salomón. Y todo lo que podemos encontrar en el libro de Cantar de los Cantares es un lenguaje así, como acabamos de escuchar, es un lenguaje de amor. Pero también este libro representa, pudiéramos decir, el llamado de amor de Jesús a cada uno de nosotros como su amada, como su iglesia. Y miren qué lindo que el Señor estaba diciendo, nos está diciendo que había un tiempo, está llamando a su amada, a su iglesia, y le está haciendo notar, mira, había un tiempo de invierno, un tiempo donde es necesario ya que te levantes, mira, observa, mira las flores como ya están brotando, como están saliendo, ¿verdad? Y mira cómo el Señor repite en este pasaje 2 veces la palabra levántate. Y aunque podemos entender que en cuanto a este pasaje, mirándolo desde el punto de vista que es el Señor Jesús, hablándonos a nosotros como iglesia, este levántate nos hace notar que un día seremos levantados, ¿verdad? Para encontrarnos con nuestro amado. Y como iglesia tenemos que prepararnos para ese día. Pero noten que cuando el Señor habla 2 veces, como se ha enseñado en casa, cuando el Señor habla 2 veces, es porque está queriendo llamar nuestra atención o porque el asunto amerita urgencia. El Señor 2 veces le está diciendo, levántate, amada mía. Entonces vamos a mirar el levántate según su significado, en lo literal. Quiero que veamos que según el diccionario Strong, es la palabra H6965, cum, que significa levantarse, afirmar, cambiar, confirmación, confirmar, cumplir, despertar, ejecutar, elevar, enderezar, estable, establecer, exhalar, firme, hacer, permanecer en pie, poner, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, sustentar. Escuchen qué hermosos los significados que tiene la palabra levántate. Entonces quiero que hagamos, que entendamos que hay un llamado de parte de Dios para nosotros como su amada, que somos su iglesia, a levantarnos, a estar de pie. Cuando alguien te dice levántate es porque la posición que tú estás teniendo ya no la puedes tener más, porque es una posición de reposo. Y cuando Dios nos dice levántate es porque tenemos que salir de esa posición de rutina, de estar acomodados. Y es que cuando vemos en la palabra, desde el principio, hermano, el Señor nos ha mandado a movernos. Cuando el Señor llama a alguien, en su llamado lleva implícito la acción, lleva implícito el movimiento. Podemos verlo en Génesis capítulo 13, versículos del 16 al 17. El Señor dice la palabra de Dios, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. Esta palabra, hermanos, el Señor se la estaba dando a Abraham. Pero vamos a ir unos capítulos atrás. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo a Abraham, sal, vete, muévete, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y vemos que dice la palabra del Señor que Abraham salió, pero Lot salió con Abraham. El Señor cuando le dijo sal de tu tierra y tu parentela, la condición que le puso a Abraham era que tenía que alejarse de su tierra y de su parentela, valga la redundancia. Sin embargo, Lot salió con él. Podemos ver en la palabra cuando seguimos leyendo que mientras Lot estuvo cerca de Abraham, hermano, esto no le representó bendición a Abraham. E incluso el Señor, mientras ellos estuvieron juntos, no le habló, porque la indicación fue sal de tu parentela. E incluso los pastores de ellos, cuando leemos la Biblia, empezaron a tener conflicto. Y no fue hasta que ellos decidieron separarse que el Señor les vuelve a hablar. Y es este pasaje, el que les acabé de leer, de Génesis 13, 16 al 17, cuando el Señor le vuelve a hablar a Abraham. Qué lindo que le dijo, acciona.
levántate y recorre la tierra porque a ti la daré. Y qué hermoso esta promesa que dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Hermano, usted y yo somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Porque si es para Dios, déselo bien fuerte. Pero lo que me impresiona de esto es que Dios le dijo, levántate. ¿Usted se imagina que Abraham no hubiese escuchado y no hubiese obedecido la voz de Dios? O sea, cada llamado lleva implícito acción. Y a lo largo de la prédica vamos a estar viendo lo que dice la palabra de cómo obedecieron los grandes hombres de Dios, que escucharon la voz de Dios y fueron obedientes, por tanto, vieron el cumplimiento de lo que Dios dice. Porque cuando Dios nos dice, levántate, hermano, lo que viene atrás es bendición. Dios no te va a decir a ti, levántate, para que tú te quedes de pie sin ver lo otro. Es como una primicia. Dios te dice, levántate, y después te suelta el paquete de lo que quiere hacer contigo. Pero depende de nosotros obedecer la voz de Dios y levantarnos para poder ver el cumplimiento de eso que Dios nos va a decir. Entonces, podemos ver, por ejemplo, antes de pasar a otro gran hombre de Dios que tuvo un llamado excepcional, yo quiero preguntarle a usted, ¿Dios le ha llamado? Amén. ¿Verdad que sí? Dios nos ha llamado ¿a qué? A salvación. Nos llamó a salvación, pero además hay un llamado general que todos tenemos, y es ¿cuál? ¿Cuál es el llamado general para los cristianos, para los hijos de Dios? Llevar la palabra de Dios. Ese es el llamado general que tenemos todos. Y aparte del llamado personal que el Señor puede hacer a cada uno de nosotros. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿te has levantado en pos de obedecer al llamado de Dios? Eso, si usted quiere, no me lo responda, que sea el Espíritu Santo ahí dando testimonio a su espíritu. Todos ciertamente hemos sido llamados por Dios, pero en el llamado Dios demanda de nosotros acción, que nos levantemos. Podemos ver un llamado que amo, este llamado, y es el llamado que Dios le hizo a Moisés. Ustedes conocen que Dios levantó a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Un llamado, hermano, tremendo. Y podemos ver en Éxodo 8, capítulo 8, verso 20. Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En este caso ya el Señor le había dado el llamado a Moisés, le había desarrollado, o sea, desglosado lo que él pretendía hacer con él. Aquí lo que miro es que Dios te dice levántate cuando te hace el llamado, pero también te dice levántate cuando te va dando la instrucción para el desarrollo del llamado. Yo quisiera que los hermanitos de media me pusieran una tabla. Miren, aquí podemos ver, esto solamente es la primera parte, o sea, de acuerdo al llamado de Moisés. Aquí vamos a ver las instrucciones que Moisés recibió en el desarrollo de su llamado, hasta que el pueblo de Israel alcanzó la libertad. Podemos ver que primero en Éxodo 3:10 Dios le dijo, ven que te enviaré a Faraón. O sea, ustedes saben que él se le presentó por medio de una zarza, le dijo quítate la sandalia de los pies. Cuando el Señor empezó a hablar con él, lo que le dijo fue, ven que te enviaré. O sea, ahí le estaba desglosando, le estaba diciendo que era lo que iba a hacer con él. Te enviaré al Faraón. Luego más adelante le dijo, ahora ve y vuélvete a Egipto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que él tuvo que regresar ya una vez que el faraón había muerto, porque había un decreto de muerte sobre la vida de Moisés a raíz de lo que había pasado con el egipcio, ¿saben, verdad? Pero luego le dijo, después que él se presenta al pueblo, le dijo, dirás a los hijos de Israel, que fue cuando él se presentó y dijo, yo vengo en el nombre del yo soy, ¿verdad? Y que incluso el Señor le dijo, mira, vas a hacer estas señales para que ellos sepan que realmente yo te he enviado. Y luego entonces, él le va dando instrucciones, entra a la presencia del faraón, luego le dijo, di a Aarón que extienda su vara. Aquí podemos ver que fue la primer plaga, que fue la plaga de los piojos. Como el Señor le habló a Moisés y le dijo, dile a Aarón que extienda tu vara. Luego le dijo, para la plaga de las moscas, le dijo, levántate de mañana. Luego podemos ver que para la plaga del ganado le dijo, entra y dile al faraón. La siguiente dice,
Luego cuando los granizos, en Éxodo 9:13 le dijo, levántate y ponte delante del faraón. Y si seguimos leyendo, cuando la plaga de las langostas le dijo, entra a la presencia del faraón. Luego le volvió a decir cuando las tinieblas, extiende tu mano hacia el cielo. Y por último, cuando la muerte de los primogénitos, antes de ellos alcanzar la liberación, el Señor le dijo a Moisés, habla ahora al pueblo. Aquí me quiero detener, pero antes de detenerme aquí, desde el principio que empezamos a leer, todo lo que Dios le dijo a Moisés conllevó una acción de él. O sea, Moisés tenía que tener el oído, mire, pendiente a la voz de Dios, para una vez que recibiera la palabra de Dios, obedecer, poner por obra esa palabra, porque si no lo hacía, el pueblo no iba a ser libre. Porque es necesario para usted ver el cumplimiento de lo que Dios le está diciendo, que usted accione, que usted obedezca. Y en esta noche el Señor nos está diciendo, levántate. O sea que para poder ver las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que levantarnos. Entonces, aquí cuando Él le dijo, habla ahora a mi pueblo, había algo que me ministraba, y es que aunque el llamado fue para Moisés, el Señor estaba usando a Moisés como una vasija, como un instrumento para liberar al pueblo. La última plaga, o sea, lo último que Dios hizo en Israel, que fue cuando la muerte de los primogénitos, la indicación de Dios al ministro, a Moisés, fue, ahora háblale al pueblo. Y no solo vas a tener que obrar tú, sino que el pueblo también va a tener que accionar, escuchar y obedecer para poder ser libre. Y yo veía en esto que Moisés representa a los ministros. Y cada uno de nosotros, antes de estar en Cristo, representábamos a ese pueblo de Israel, que estábamos en Egipto, que representaba el mundo. Entonces, la liberación que vamos alcanzando en Dios es una liberación progresiva. ¿Qué significa esto? Que el Señor usa a los ministros para que le enseñen a usted, para que le digan la palabra que Dios pone en el corazón de los ministros, los dota con una unción, justamente lo que usted está necesitando, pero usted necesita escuchar atentamente la voz de Dios y obedecer para que podamos alcanzar esa liberación y ese paquetón grande de bendición y de cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas hermosas? Amén. Para cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que cuando Dios nos llama, Él espera que le respondamos con obediencia. Tenemos que levantarnos, iglesia. Yo le ruego que usted le diga a su hermano, levántate. Hoy es el día para levantarnos en Cristo, en el nombre de Jesús. Entonces podemos ver, cuando estudiamos en la Biblia, hay muchas bendiciones que desata el obedecer a Dios. Como hemos enseñado en casa, la obediencia desata bendición. Pero quiero que nos enfoquemos en la palabra que Dios nos está dando en esta noche. Dios le dijo a muchos hombres de Dios, levántate. Y vamos a ver cuántas bendiciones se desataron cuando los hombres se levantaron, cuando creyeron la palabra y cuando accionaron en obediencia a Dios. La primera bendición que podemos ver en esta noche, la podemos encontrar en Génesis 19, versículo 15. Y podemos ver que cuando el Señor nos dice levántate, una de las cosas que obtenemos, hermanos, es que somos librados de nuestros enemigos. Aquí en Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Cuando leemos de qué se trata esto, estamos viendo que la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy marcada por el pecado, mucho pecado. Y entonces específicamente podemos entender en la Biblia que el pecado más marcado era pecados sexuales, pecado, no hay niños, sí, porque ya vi un niño. Entonces usted ha entendido. Entonces, hermano, cuando el pecado provoca ira a Dios. Pero entonces, miren qué lindo que a pesar de que Lot se había alejado de Abraham y había llegado hasta esta ciudad, una ciudad marcada por el pecado, cómo Dios tuvo misericordia. También Abraham, podemos decir que Abraham intercedió, ¿no?, a favor de Lot. Pero miren qué hermoso cuando el Señor nos dice levántate.
es para librarnos. El Señor envió estos ángeles para librar no solo a Lot, sino también a su familia. Entonces, aplicando ese pasaje a nosotros, hermano, ¿estaremos muy lejos nosotros de Sodoma y Gomorra? Estamos viviendo tiempos, hermano, muy parecidos a Sodoma y Gomorra. Y en casa nosotros hablábamos que cuando uno iba a referirse a ese pecado que ahorita les dije, hace muchos años, porque eso siempre ha existido, eso tenemos que tenerlo, eso siempre ha existido, viene de mucho atrás. Y siempre ha habido ese tipo de pecado, pero antes, cuando uno iba a hablar de eso, era como que uno casi no lo veía, y cuando uno iba a hablar de eso, era una cosa como que algo muy vergonzoso. Pero tristemente estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad donde está la inclusión que se está trabajando, donde está ese nuevo método y sistema de enseñanza para nuestros hijos, que son el futuro. Entonces, hermano, sí corre peligro nuestra familia. Es necesario que hoy despertemos y nos demos cuenta que sí corre peligro. Pero hoy Dios te dice, levántate porque te voy a librar a ti y a tu casa de la destrucción. En el nombre de Jesús. Si es para Dios, fuerte. Y yo me preguntaba, Señor, ¿de qué manera tú nos libras de la destrucción? Bueno, en este caso estamos viendo según el pasaje que Él enviaba ángeles. Pero también, hermanos, hace unos días atrás se hizo una escuelita de verano. Y yo quería darle gracias a Dios, o sea, a los pastores asistentes que son los responsables de la escuelita de verano. Y quería pues hacer un videito como para agradecerle, ¿no? A modo de enriquecerlo de la escuelita de verano y darle a ellos como una sorpresa. Y yo decía, bueno, como madre, porque mis dos hijas están en esta casa, pero específicamente la menor tiene 8 años. Y yo decía, Señor, yo te doy gracias y le agradezco a este ministerio, te doy gracias desde nuestros padres espirituales, a todos los que tú has usado, Señor, por la enseñanza que se le está impartiendo a nuestros hijos en casa. Porque nuestros hijos, desde la edad pequeñita que ustedes ven que comienzan a recibir ya la enseñanza de la casa, nuestros hijos, hermanos, eso es increíble. Ellos identifican ya con la edad que tienen lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces yo veía, Señor, gracias, porque cada maestra es un ángel que tú envías, Padre, para librar a nuestra casa de la destrucción. Pero también yo podía ver, o sea, aplicándolo ya más en lo personal, ¿cuántos han sido despertados en la madrugada? Esa sensación, por ejemplo, que usted está durmiendo y de repente, ¡pum!, como que los ojos se le abren, como que le apretaron un botón y si usted se le quita el sueño y usted dice, ay, es que me estoy desvelando, tomé mucho café. Quizás alguien pueda pensar, eso es que tomé mucho café, estoy desvelada, me preocupa algo. No, hermano, cuando usted se despierte de madrugada, aunque usted no entienda, tírese y ore. Porque pueden ser ángeles que el Señor está enviando, despiértalo para que ore. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, mis amados, otra cosa que podía ver en la palabra, que cuando el Señor nos dice, levántate, otra de las bendiciones que yo podía ver, es que el Señor nos dice, levántate para que seamos santificados. Podemos verlo en Josué, capítulo 7, versículo del 10 al 13, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate por segunda vez. ¿Qué les dije al inicio? Que cuando Dios habla 2 veces es porque urge lo que se te está diciendo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermano, algunos dirán, no, esta palabra fue para Israel, fue para Josué, eso no tiene nada que ver con nosotros. Cuidado, porque si hay algo, ¿qué cosa es un anatema? Es un objeto bajo maldición.
Es un objeto que está maldito. Es cuando Dios dice una palabra y usted, como pasó aquí, que ellos fueron a batallar contra Jericó, y cuando ellos lograron tomar Jericó, había una orden de parte de Dios, una orden. Josué le había dicho al pueblo: no tomes nada de ahí, nada, reúna al pueblo y dile que de ahí no pueden coger nada. Sin embargo, dice que hubo una familia, hubo un tal Acán, que era de la tribu de Judá, dice que tomó el anatema. ¿Qué cosa? Tomó un objeto de allí cuando Dios había dicho: no tomen nada de allí, porque eso está bajo maldición. Él lo tomó, que era un manto babilónico, unas piezas creo que de plata, y la cuestión fue que lo llevó a su casa, lo llevó a su campamento, lo enterró y no le dijo nada a nadie. Y esto trajo consecuencias, hermano, para el campamento completo. Ojo con esto, porque si hay uno de nosotros, el pastor asistente predicaba hace unos días atrás: el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Nosotros somos un campamento, hermano. El campamento de Dios en este lugar, aquí en la tierra. Si uno de nosotros no tiene la revelación y no se guarda de santificarse, no se preocupa por santificarse, y en su vida tiene anatema, dice que este Acán era de la tribu de Judá. Con uno solo que tenga anatema en su vida, hermano, daña el campamento, contamina el campamento, provoca la ira de Dios, y entonces no podemos obtener victoria ante nuestros enemigos. Entonces yo le ruego en esta noche, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, que usted que está escuchando esta palabra y el Señor te está diciendo en esta noche: levántate a santificarte. 2 veces te lo está diciendo: levántate a santificarte. Vamos a orar al Señor. Vamos a rogarle a Dios que traiga a nuestra mente, a nuestra memoria. Quizás alguno de nosotros, hermanos, hace mucho tiempo nos consagraron a algún objeto. Miren, era muy común, cuando mi esposo y yo estuvimos antes de venir a Cristo, o sea, que el Señor nos trajera, nosotros estuvimos en la idolatría, y una de las cosas que, esos 2 más 2 es 4, todo el que va a ese lugar, las cosas que primero te preparan es que tengan que ver supuestamente con la prosperidad. A los hombres le cogen el billetico de 3 y le hacen un nudito: guárdalo en la billetera porque te va a ir bien y haz una oración a tal. O una almohadita del rojo y del negro con una semillita. Nosotros en casa le decíamos a eso sazón completo, y mételo en la billetera porque te va a ir bien. Eso es anatema, hermano. Eso trae destrucción. Entonces, que el Espíritu Santo nos recuerde, nos haga ver, porque incluso, hermanos, somos portadores muchas veces de esas cosas. Nos preparan una pulsita, que si la tirita roja, que si el ojito de Santa Lucía, no sé, cosas que de repente a usted le preparan y usted ha puesto esa fe en esas cosas para obtener algo a cambio, y nada de eso es de Dios. Entonces, que cuando el Espíritu Santo le recuerde y le muestre, le haga rechazar algo de eso, que usted tenga la sabiduría y que usted pueda recordar esta palabra que el Señor urgente le está diciendo: levántate y santifícate, y que puedas traer ese anatema a la casa de Dios para que sea destruido. Aleluya. ¿Qué pasó con Acán? Hermano, la desobediencia a Dios trae maldición. Obvio, si la obediencia desata bendición, la desobediencia trae maldición. Pero cuando se trata de este tema de anatema, es una cosa, hermano, que nos trae la derrota. Ellos tenían que enfrentar al reinado de Ai, que era un enemigo, que es como que no le iban a hacer fuerza a ellos. No, o sea, el ejército de Israel estaba acostumbrado a enfrentarse, imagínense, cuando Jericó, enfrentarse a reinados grandes. Y ellos realmente, para ellos, era un enemigo que no les iba a hacer fuerza. Sin embargo, Josué no sabía que ese anatema estaba en el campamento. Y no sé por qué el Señor no me deja salir de este punto. Gloria sea al Señor. Porque cuando Dios habla, es porque va a haber bendición. Sea usted receptivo. Resulta que cuando ellos fueron a enfrentar a Ai, uno de las personas que estaban cerca de Josué le dijo: no muevas al ejército para eso. Manda pocos hombres, y eso es. ¿Usted ha tenido algún enemigo en lo físico que usted lo mira y que usted dice: mijo, tú no me haces competencia a mí, yo haciéndote así te tumbo? O sea, no ha tenido a alguien de repente que usted sabe que no le hace fuerza, y que usted lo ve de momento que le tira guaperito. Ay, Padre, Señor, bendícelo. Entonces, lo que quiero es ponerle más o menos un ejemplo para que usted vea quién era ese reinado. O sea, no le iban a representar a Israel nada. Sin embargo, dice que hubo muertos, hubo bajas en el ejército de Israel.
y fueron avergonzados porque tuvieron que salir huyendo. Para Josué esto fue tremendo, porque Josué fue a la presencia del Señor y le reclamó a Dios y le dijo: pero espérate, tú no me dijiste. Cuando uno lee en Josué, el Señor le da una palabra poderosa a Josué y le dijo: como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Ningún enemigo te podrá hacer frente. Hermano, el Señor le prometió eso. Entonces, como de repente, ahora ante un enemigo que no le representaba una amenaza, muertos y todo, y avergonzados. Y entonces de donde Dios le dice esto, ¿saben qué le sucedió a esa familia? El hombre que sustrajo, que fue desobediente, que tomó el anatema, él, toda su casa, todo lo que tenía, fueron sacados del campamento, y dice la palabra que fueron apedreados y le prendieron fuego. Entonces, mis hermanos, esto es un bombillo rojo, una alerta. Si usted de repente ahora no se acuerda, cuando usted vaya a dormir, cuando usted tenga su espacio de intimidad con Dios, dígale: papá, muéstrame. Porque muchas veces por el desconocimiento, incluso en nuestra casa, tenemos cosas que son anatema. Espíritu Santo, permíteme verlos, que yo sienta el rechazo, que ante la duda, hermano, no se va, lo que sea se va, en el nombre de Jesús. Otra de las cosas, mis amados, que podía ver, que cuando el Señor nos dice levántate, es que nosotros podemos obtener victoria ante nuestros enemigos. O sea, aquí le ponía con Josué, que les hablaba con Josué. Los que están tomando nota, se me fue. Que somos santificados cuando nos levantamos. Y ahora le voy a decir que cuando nosotros nos levantamos, también otra de las cosas es que obtenemos victoria hasta nuestros enemigos. En este caso voy a estar hablando en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Miren qué diferencia, miren qué cosa tan linda. Aquí estamos hablando de Gedeón. Hermanos, cuando a Gedeón, el tiempo de Gedeón, había un pueblo que eran los madianitas y los amalecitas o amonitas. Los amalecitas, gloria sea al Señor. Miren que ustedes, qué hermoso cómo ayudan a uno a predicar, la gloria para Dios. Bueno, ellos venían juntos y le tenían la vida hecho un yogur. Ustedes saben que eso es un término que usamos nosotros para decir que los tenían acabados al pueblo de Israel. Ellos venían, dice la Biblia, describe que venían como langostas a devorar los frutos. O sea, cuando el pueblo de Israel sembraba para poder alimentarse, para subsistir, venían ellos como langostas, se ponían de acuerdo y venían y le arrasaban con todo y los dejaban sin nada. Los tenían, hermanos, dice incluso la palabra, que ellos habían tenido que huir a cavernas, a cuevas. Habían tenido que moverse incluso de sus casas porque era un asedio tremendo, era un abuso, era un abuso realmente lo que los madianitas estaban haciendo. Sin embargo, la maldición no llega por gusto, hermano. O sea, la maldición no llega sin causa. Es que el pueblo le había dado la espalda a Dios. Pero cuando ellos estaban tan oprimidos por sus enemigos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y es aquí entonces donde el Señor decide levantar a Gedeón. Y entonces el Señor envía a unos ángeles a que le den la palabra a Gedeón, y esta palabra. Y cuando el ángel viene y se le presenta a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón incluso, o sea, él no creía que ese era un ángel de parte de Dios. Cuando él entendió que el Señor le estaba mandando ese ángel, que realmente vio que era un ángel de Dios, enseguida quiso prepararle, como preparar una ofrenda, un altar para Dios. Pero fíjense quién era Gedeón. Yo lo miro como una persona inseguro, como una persona, pudiéramos decir, pusilánime, cobarde, porque él, sabiendo que ya era Dios, que le había mandado un ángel, él empezó a ponerle como pruebas. No, si de verdad tú vas a estar conmigo, mira que el vellón que primero esté mojado y que después te seca la tierra, algo así, poniéndole pruebas a Dios. Ahora yo le digo, número 1, cuando Dios te llama, Él no cuenta con tu capacidad, porque Él está contando con Él, que es Él el que va a estar contigo. Entonces, qué lindo también que muchos de nosotros muchas veces estamos como ese Gedeón. Ay, Señor, conmigo. No, Señor, tú no vas a hacer eso conmigo. Si mira mi familia, si yo soy un cobarde, si yo no mato ni una cucaracha. Muchas veces, a veces nos sentimos así. Sin embargo, ¿cómo nos ve Dios? Varón esforzado y valiente. Hubo una frase que el ángel le dijo: con esa tu fuerza, porque él estaba diciendo no, yo no, y el ángel le dijo: no, con esa tu fuerza ve, porque los vas a destruir, yo voy a estar contigo. Qué palabra más
poderosa podamos recibir nosotros de parte de Dios hoy, que levántate a enfrentar a tu enemigo porque Él está con nosotros. Entonces no podemos ver ni el tamaño del enemigo, gloria al Señor, no nos podemos enfocar ni en el tamaño del enemigo, ni nos podemos enfocar en el estrago que pudo haber hecho en nuestras vidas hasta aquí. Basta con que tú escuches la voz de Dios hoy, tú le creas y decidas levantarte a enfrentar a ese enemigo porque va a ser destruido. En el nombre de Cristo. El Señor, qué lindo que Él le da instrucciones a Gedeón más adelante. Y dicen que cuando Él pues reúne al pueblo, dice, no, vamos a enfrentarnos contra los madianitas, que se alistaron 30,000 hombres. Y cuando el Señor vio, le dijo a él, no, pero espérate, porque ahí son muchos. Entonces miren esto, hermano, lo hermoso que es nuestro Señor. Para Él glorificarse completamente, para que sepamos que no depende de fuerza de hombre, sino es que es el poder del Espíritu Santo, que es la recompensa de aquellos que se levantan en Dios y que le creen, porque no es con nuestra fuerza. Dios les dijo, no, son muchos hombres. Reúnelos a todos y dile que los que tengan miedo, que se vayan. Y ustedes saben de un tiro cuántos se fueron, 20,000 hombres. Pero aún así le volvió a decir, no, espérate, que los que quedaron son muchos. Llévalos al río a beber. Y de acuerdo a la manera como beban, yo te voy a decir con cuántos te vas a quedar. ¿Qué cosa es el agua? El Espíritu, la palabra. Entonces algo que tenemos que tener claro es que una persona que Dios llama tiene que estar lleno del Espíritu y lleno de palabra. Entonces, la Biblia nos dice que Gedeón, con 300 hombres, hermanos, enfrentó un ejército que ya les digo, lo que estaba haciendo era un abuso con ellos. ¿Cómo lo hizo? Al final, el Señor siguió dándole instrucciones a Gedeón. O sea que cuando él decidió creerle a Dios, él empezó a escuchar las indicaciones precisas que Dios le fue dando. Tanto fue así, hermano, que ellos prácticamente no tuvieron que pelear. Porque dice que el Señor provocó en su enemigo una confusión, que se mataron unos a otros. Y los que no pudieron ahí, que no lograron ser destruidos en ese momento, dice que salieron huyendo. Entonces ellos lo persiguieron. Y había un pasaje aquí que cuando estaba estudiando llenó mi corazón. Y se los quiero regalar. Dice que está en Jueces, capítulo 8, versículo 4. Miren qué lindo. Dice, y vino Gedeón al Jordán. Número 1, ¿qué representa para nosotros el Jordán? ¿Qué cosa? Humillación. Dice, vino Gedeón al Jordán. Todo llamado debe vivir una vida humillada delante de la presencia de Dios, reconociendo que todo lo que hace es para la gloria de Dios y reconociendo la necesidad diaria que tiene del Señor, porque nada podemos hacer separados de Dios ni con nuestra fuerza. Dice que Gedeón vino al Jordán, dice, y pasó él y los 300 hombres. Cuando uno tiene un llamado de Dios para liderar, hermano, se tiene que cumplir esto que aquí nos está enseñando el Señor en su palabra. Primero el líder es el que se humilla, el líder es el que va adelante. Y dice que luego entonces los que van, le van a seguir. Fue Gedeón, fueron 300 hombres, pero dice, los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Yo no sé si usted eso a mí eso me llenaba de gozo, me llenaba de gracias, Señor. Porque ¿qué podemos aprender aquí? Gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender aquí con esta palabra? Cuando Dios nos llama, nos vamos a cansar. Sí nos vamos a cansar. Porque todo llamado lleva esfuerzo, lleva sacrificio, ¿verdad? Lleva a morir a ti, a la carne, lleva toda una disciplina para tú poder agradar a Dios, para poder santificarte, para tú poder estar como a Dios le agrada, lleva una disciplina. Nos vamos a cansar, pero tenemos que ser como esos 300 hombres de Gedeón, todavía persiguiendo. No importa que llegue el cansancio a nuestra vida. Cuando nos levantamos en Dios, aunque estemos cansados, el Señor nos va a dar fuerza para continuar persiguiendo hasta derrotar a nuestros enemigos. Aleluya. Gloria a Dios. Otra de las cosas, hermano, que podía ver es que cuando nos levantamos en el Señor, dice que Él nos libra del hambre. ¿Cuántos tienen testimonio de eso? Que el Señor nos libra del hambre, hermano. Padre, gracias. Miren, dice Segunda de Reyes 8, del 1 al 2. Dice, habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él le había revivido y le dijo, levántate
vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿Qué miro aquí, hermano? Que cuando Dios te da una palabra y te diga, muévete, no lo dudes, no estés pensando. Tú solo asegúrate de que sea Dios el que te está hablando y no estés sacando cuenta. Porque, gloria al Señor, si es para Dios fuerte. El Señor le dio instrucciones a esta viuda y le dijo, vete tú y toda tu casa, porque voy a llamar el hambre 7 años. ¿Y dónde vivió la viuda? ¿Quiénes eran los filisteos para el pueblo de Israel? Eran enemigos. Sin embargo, cuando Dios le dijo, levántate y muévete, ella vivió 7 años en tierra enemiga. Hermanos, a usted le ha tocado vivir una etapa de su vida rodeado de enemigos, aunque sabemos, voy a abrir paréntesis y aclaro, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero a usted le ha tocado vivir en un terreno que usted dice, Padre, estoy rodeado. Y aún ahí usted ve la bendición. Amén, porque es que no se trata del lugar, no se trata de las personas, se trata de la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces, miren qué lindo que dice que cuando pasaron estos 7 años de hambre, cuando la mujer regresó, había un escenario, cuando ella regresa, estaban hablando pues el rey con Giesi, el siervo de Eliseo, y como casualmente, ¿los hijos de Dios creemos en casualidades? No, hay causalidades en Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios ordena todas las cosas para bendecir a sus hijos. Que Él prepara momentos, escenarios específicos. Y uno como que de repente llega y tú dices, ay, qué casualidad, mira, estaba la persona que iba a ver. No, el Señor la movió ahí para bendecirte. Entonces dice que cuando ella regresa de los 7 años, ella va a ver al rey, porque ella quería de vuelta a su casa, llegar al lugar, ¿verdad?, al que ella había dejado. Y cuando ella llega a ver al rey, el rey estaba hablando con este siervo de Eliseo, con Giesi, y Giesi le está explicando cómo fue que ellos revivieron el hijo de la mujer. Y imagínense la escena. Cuando ella llegó, el siervo le dijo, mira, ella es la mujer de la que le estaba hablando. Y ella venía a presentarle al rey pues la petición de que le devolviera todo. Ella no tuvo ni que hablar. Porque bueno, realmente cuando ella llega, el rey le dice, sí, fuiste tú, cuéntame, ¿qué pasó contigo? Testimonio. Nos conviene testificar, hermano, porque la gloria es para Dios. Pero usted no cierre su boca y cuente las maravillas que Dios está haciendo en su vida. Dice que esta mujer le contó entonces al rey cómo era que lo del hijo, cómo lo habían revivido. Y dice la palabra que le fueron devueltos todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país. Y aquí vamos a prestar atención. ¿Cómo es que si Dios te está diciendo, muévete porque voy a llamar el hambre 7 años, tú te vas a ir, ubícate que vas a dejar todo lo que tienes y cuando tú regreses se te va a devolver todo lo que era tuyo, más la tierra y todos los frutos de la tierra por cada día? O sea, le dijo, todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país. Y no era que había hambre. Hermano, ubíquese. La mujer regresa, le restituyen casa, tierra, pero además, por los 7 años, le dan los frutos que la tierra debió de haber producido. O sea, hermano, eso solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios. No era que había hambre. ¿De dónde sacaron los frutos? O sea, solo lo hace Dios. Yo me imagino que cuando pasó el hambre, me imagino los escribas sacando cuenta, no, tiene tanta tierra, dime tú, la tierra debió haber producido, que no había producido porque había hambre, y le dieron. Hermano, usted ha llegado a un lugar que usted sabe que a usted no le corresponde de repente una bendición, y usted, mira, no estás en una cola, el último de la cola, mira, hermanita, ven y ponte, o cosas, hermano, que de repente usted se le ha abierto la puerta y usted sabe que usted no es merecedor de lo que usted le están dando, de la gracia, del favor, y aún así sobre su vida está eso, porque está Dios. Gloria a Dios. Pero entonces escuche, hoy Dios nos está diciendo, levántate.
Levántate porque vas a ser librado de tu condición. Solo Dios sabe en la condición que cada uno de nosotros viene aquí a la casa del Señor. Solo Dios sabe, hermano, en la condición que en lo personal cada uno de nosotros puede estar pasando. Pero sobre eso hay una palabra y Dios te dice, levántate y cree porque va a haber provisión. Porque te voy a librar del hambre. También podía ver que no solo nos libra del hambre, sino que el Señor nos garantiza sustento. Librarte del hambre es resolverte una necesidad que tú puedes tener en un momento dado. Pero sustento es otra cosa. Sustento es mantenerte. No es solo librarte, ¿verdad?, de un hambre de varios días. No, sustento es mantenerte. Y aquí yo puedo ver que Dios le dijo, levántate a un profeta para sustentarlo. Primera de Reyes 17:9 le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Aquí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Punto número 1. ¿Acaso las viudas no eran las que habían que ayudar? Las viudas más bien habían que ayudarla. ¿Cómo es que Dios me está diciendo que me va a sustentar por medio de una persona que más bien necesita ayuda? Esas son las cosas de Dios, hermano. A usted no le toca cuestionar, a usted le toca escuchar, creer y obedecer. Porque entonces cuando usted se levante es ahí donde va a venir el sustento. Yo no sé si a usted le ha pasado, a nosotros en la familia nos ha pasado. ¿Qué cosa? Que hay veces que uno espera, hermano, porque no podemos decir que, a ver, uno pasa por procesos y hay momentos que humanamente, aunque uno sabe que está el Señor en el asunto, hay veces que tú dices, Señor, ¿por dónde va a venir la bendición? Y uno se pone como que a calcular alrededor tuyo. No, Padre, yo creo que va a venir por aquí. Y Dios te sorprende de la persona que menos tú esperas, de la que menos tú te imaginas. Es que incluso la que más necesidad tiene alrededor tuyo, es de ahí de donde viene la bendición, porque no es la persona, es Dios que toca a la persona y la bendice a ella para que te bendiga a ti. Gloria a Dios. Pero además, miren qué lindo, hermano, cuántas cosas, hasta aquí hemos visto 5 puntos, 5 bendiciones de obedecer a Dios cuando nos dice levántate. La bendición número 6 es que el Señor nos da ánimo, nos da nuevas fuerzas. ¿Cómo es posible que usted de repente pueda estar en una condición de desánimo y el Señor te diga, levántate para darte nuevas fuerzas? Bueno, es posible porque nuestro Señor es así, maravilloso. Aquí podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó entonces el ángel por segunda vez. ¿Qué pasa cuando Dios habla 2 veces? Está llamando tu atención, urge. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, ya leí ahí, comió y bebió y volvió a dormirse. Y regresó el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Lo voy a dejar ahí. Luego sigo con lo otro. Hermano, aquí estamos hablando de Elías. Qué hermoso Elías, el profeta de fuego. Elías, el que derrotó a los profetas de Baal, el que los desafió, el que los avergonzó, el que se burló de ellos porque ellos estaban haciendo cosas para hacer que sus dioses supuestamente respondieran. Entonces, Elías los destruyó. Elías hizo que un pueblo que le había vuelto la espalda a Dios, que el pueblo se arrepintiera y que edificara un altar para Dios, y Elías hizo descender fuego del cielo. Este pasaje que les acabo de leer viene después de esa escena que les estoy describiendo. ¿Cómo es posible, pudiéramos decir humanamente, cómo es posible que el profeta de fuego, cómo es posible que una gente con tanta unción, de repente usted lo vea en un desánimo extremo, en un estado depresivo? Porque Elías en ese momento estaba pasando por un estado depresivo.
Y ustedes saben que miro aquí, que aprendo con este pasaje. Y es que nadie está exento de un ataque. Nadie está exento de vivir en un momento de desánimo, de vivir en un momento de depresión. Pero nuestro Señor envía a esos ángeles a que nos den el alimento, a que nos den la palabra oportuna. Y a esos ángeles que nos están diciendo, o sea, el Señor está enviando hoy la palabra y te dice, levántate y come de esta palabra que es alimento a tu espíritu, y levántate y come, porque largo camino te resta. La depresión no tiene cabida en tu vida. Cuando tú te levantas en Dios, la depresión tiene que irse, tiene que retroceder, porque nuevas fuerzas van a venir a tu vida, el sustento, ese ánimo que tú estás necesitando. Levántate hoy a creerle a Dios. Dice la palabra en la última porción del versículo: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, porque no era una comida natural, era una comida que venía de parte de Dios. Dice, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué lindo, mi hermano, que cuando Dios envía ángeles, cuando Dios te da una palabra y tú la recibes en tu espíritu, la crees en tu corazón y te decides a levantarte y a ponerla por obra, esas fuerzas que vienen te van a servir, hermano, para enfrentar el proceso que sea. Porque Elías tuvo que enfrentar, dice que 40 días y 40 noches. El número 40 es número de prueba, el número de proceso. Cuando tú te alimentas de Dios, tú vas a tener la fuerza suficiente para pasar por medio del proceso. Las fuerzas vienen de parte de Dios. Entonces, levantémonos en esta noche. Comamos de la palabra de Dios, que es ese alimento a nuestro espíritu. Otra cosa que veía era que dice que cuando Dios nos dice levántate, también es para hacernos escuchar su voz. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? De todas las formas. Sabemos que el Señor habla. Primero está la profecía más segura, o sea, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, es su palabra, infalible. Pero sabemos que Dios habla a nuestra mente, que Dios habla a nuestro corazón, que Dios habla por medio de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que Dios incluso nos habla, hermano, donde usted esté dispuesto a escucharle. Porque Dios le puede hablar a usted por los animales, le puede hablar a usted por la creación, le puede hablar a usted por la vía que Él entienda, solamente que tú te dispongas a escucharle, a levantarte para oír la voz de Dios. Aquí podemos ver un profeta, el profeta Jeremías, Jeremías 18:2, dice, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En el caso de Jeremías, en este punto, el Señor lo estaba sacando y le dijo, ve a casa del alfarero. Y aquí yo puedo aprender, y es lo que le quiero trasladar a ustedes, que sí queremos oír a Dios, ¿verdad? Amén. Pero a Dios lo vamos a oír, no donde querramos nosotros, sino donde Él nos lleve. Entonces, una cualidad que usted tiene que tener para escuchar la voz de Dios es obediencia. Si usted quiere oír a Dios y usted no se mueve para donde Dios le está diciendo que se mueva para hablarle, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Entonces podemos ver que uno de los características que debe tener, ¿quiénes son los que escuchan la voz de Dios y que luego hablan? Los profetas, ¿verdad? No se concibe un profeta que no vive en obediencia. No puede ser, porque va en contra del diseño de Dios. Entonces, si queremos oír a Dios, tenemos que decir, ¿por dónde es que me vas a hablar? ¿Por tu palabra? Palabra. ¿Por dónde es que me vas a hablar? ¿Dónde me estás hablando? Estoy escuchando. ¿Dónde? Y obedecer cuando Dios nos llame. Muchas veces el Señor, no podemos poner a Dios en un cuadrito, hermano. Cuando uno dice eso, de poner a Dios en un cuadrito, lo que estamos queriendo enseñar es que no podemos decir, porque Dios en una ocasión te habló en sueño, decir, no, porque a Dios a mí me habla en sueño solamente. Puede ser el recurso, el vehículo que Dios esté utilizando en un tiempo determinado en tu vida, o que sea el recurso, sí, que Dios pues más te hable. Pero no podemos decir que porque ya Dios te habla en sueño en un tiempo de tu vida, o porque es el recurso que Dios más ha usado para hablarte, que Dios solamente habla en sueño. Porque entonces puedes estar desechando otras ministraciones de Dios, porque solamente dice, no, Dios me habla por aquí. Entonces es necesario que seamos obedientes. Padre, muéstrame, porque quiero oír tu voz. Entonces, hasta aquí
podía yo encontrar en la Biblia las veces, en este caso era el padre que decía levántate, ¿verdad? Antiguo Testamento. El padre nos dijo levántate y pudimos ver por la palabra las bendiciones que se desataron al ellos ser obedientes y poner por obra esa palabra. Pero vamos a ver ahora el hijo. El hijo también dijo levántate. Y vamos a ver cuáles fueron las bendiciones cuando el hijo dijo levántate. Dice la palabra en Marcos capítulo 2 versículo del 9 al 12. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo de los Hombres tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué puedo ver aquí? Que cuando el Señor Jesús, cuando Dios nos dice levántate, es para sacarnos de una parálisis, para sacarnos de una condición de parálisis. Notemos que este paralítico primero dijo Dios, tus pecados te son perdonados. Aquí podemos ver que muchas veces tenemos una condición de parálisis a causa de pecados. Entonces por eso es necesario que vengamos delante de la presencia de Dios a ponernos a cuenta, que vengamos delante de los ministros a confesar, que nos pongamos a cuenta unos con otros, porque hay pecados de falta de perdón, hay pecados de rencores, de amargura, porque un abismo llama a otro abismo. Y entonces estos pecados abren puerta, le dan entrada a espíritus inmundos, hermanos, y nos paralizan, enferman, se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Pero vamos a verlo más allá, vamos a verlo también en lo espiritual. Hay personas que están en una parálisis espiritual. ¿Qué cosa es un paralítico? Alguien que está imposibilitado de avanzar. Alguien que está imposibilitado de continuar. ¿Verdad? Que con esa persona no se puede contar. Sin embargo, Dios te dice en esta noche, levántate, porque Él nos va a librar de toda parálisis. En el nombre de Jesús, levántate. Otra de las cosas que Jesús hizo cuando dijo, levántate, fue restaurar. Yo veía restaurar las obras. En Marcos 3, versículos del 3 al 5, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, no solo levántate, sino que quiero que sea un hecho donde todos puedan ver. Levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por las durezas de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Mira, hermano, cuando hablamos de manos, estamos entendiendo de obras. Las manos no son más que las obras. Esta persona tenía sus manos secas. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegarse a secar las manos? Yo la idea que me hago es que el hueso y la carne, o sea, que no hay líquido. Y uno de los componentes químicos, aquí está nuestro hermano Wilfredo, que puede hacerme una seña, si es así o no, que es químico. Uno de los componentes químicos más importantes en el organismo es el agua. Cuando fui a estudiar, resulta que nosotros tenemos entre el 50 y el 70% de agua según nuestro peso corporal. O sea, que puedo entender que cuando este hombre tenía sus manos secas es porque estaban carentes de agua, carente de palabra, carente de espíritu. Y como las manos son las obras, pudiéramos decir que este hombre representa a todas aquellas personas que puedan estar incluso sirviéndole a Dios, pero con manos secas, manos carentes de espíritu, carentes de palabra, carentes de revelación. Entonces hoy Dios nos dice, levántate porque tus obras van a ser restauradas. Porque al final cuando nosotros obramos, cuando servimos a Dios, ¿por qué lo hacemos? Por Él, para glorificar su nombre. Entonces que podamos reconocer, hermanos, si alguno de nosotros se ha visto en alguna de estas cosas que he estado explicando, y si de repente se han sentido, ay, yo creo que ese soy yo, yo creo que ese que están hablando soy yo, sepa que su condición al salir de aquí va a ser diferente. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted decide levantarse en Cristo hoy. Dice que Dios también nos despierta. Dice Marcos 5:41,
tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Este era el caso de una niña que toda la familia la estaba llorando, todos los que estaban alrededor, no, la niña se murió. Sin embargo, Jesús llegó y dijo, no, la niña no está muerta, la niña duerme. Sacó a todo el mundo, dejó a sus padres y le dijo, niña, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y yo lo miro y lo aplico a nosotros y decir para nosotros que estamos en una muerte espiritual, a mí no, esa terminología no me gusta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios nos trasladó de muerte a vida. Entonces, si Dios nos trasladó y ha puesto su espíritu en nosotros, un espíritu de vida, nos ha dado la palabra de Dios que es viva, entonces no podemos decir que hoy los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, está en una muerte espiritual. O sea, a mí, por lo menos en lo personal, no lo digo. Pero sí estamos adormecidos, pudiéramos caer en ese letargo y adormecidos espiritualmente. Pero hoy el Señor viene y te dice, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Anhela, si en tu vida estás entendiendo, has identificado que estás en esa posición de adormecido espiritualmente, ¿cómo tú sabes que estás adormecida? Ay, porque todo te pesa, estás como en una pereza, no quieres levantarte, te pesa leer la Biblia, te pesa orar, te parece mucho el tiempo en la iglesia, es esa apatía a las cosas de Dios, no quieres servir y si lo hace, ay, es mucho tiempo de pie, o sea, eso es estar adormecido. Con el que está dormido no quiere que lo molesten, ¿verdad? Yo me confieso, y aquí está mi familia. Yo creo que una de las cosas donde tengo Padre, ayúdame para que se evidencie el fruto del Espíritu que ha sido transformado en mi vida. Hermano, yo con hambre y con sueño, ahí usted va a saber si de verdad estoy llena del Espíritu, con hambre y con sueño. Es una cosa que cuando bueno, ya eso ha ido mejorando, pero cuando me despertaban, hermano, es así. ¿Cómo saber que estás dormido? Porque todo lo que te dicen te pesa. Ay, cualquier cosa te molesta y te irritas. ¿Será, hermano, que estamos dormidos espiritualmente? Pues hoy es el día de levantarnos en el nombre de Cristo. También podía ver que cuando Dios nos dice levántate, es para restaurar nuestra visión. Marcos 10, del 49 al 50 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora yo, aquí pensando con ustedes, hablando en voz alta, pensando en voz alta. ¿Será que Jesús no pudo haber enviado la palabra donde el ciego se sanó? No, Él lo mandó a llamar, le dijo levántate. Y entonces cuando el ciego se dispuso a levantarse, ¿qué era lo que lo limitaba, lo que lo tenía en esa condición? La capa. Se despojó de su capa. Hay muchas personas aquí que pudieran estar bajo una ceguera espiritual. ¿Por qué? Por el manto. ¿Qué manto es el que te cubre? Porque esta es una casa, que el manto de esta casa es un manto de revelación, de palabra. Somos prosperados por la palabra. Pero hay veces que decidimos cubrirnos con otro manto y empezamos a caer en una ceguera espiritual y en una parálisis, porque el ciego no solo tenía el defecto de que era ciego, sino que con el ciego no se podía contar, porque era ciego. O sea, no podías. Entonces, mis hermanos, número 1, tenemos que tener confianza. Cuando el Señor nos dice levántate, es porque ya Él ha dispuesto todo lo que vamos a necesitar, su presencia, porque ha extendido su mano. Y entonces te dice levántate. O sea, ¿qué falta? Depende de nosotros. Decir en nuestra voluntad, Señor, yo me levanto, yo voy a ti. ¿Cuál es la necesidad que estás teniendo? Hay personas que necesitan un milagro de Dios. Aquí estamos hablando de la visión. Pero hay personas que están en busca de un milagro de Dios, pero quieren que el Señor entre a su casa, los tape, les dé ahí en el costadito, le pase la mano y el Señor se manifieste ahí. No es así. No es así. Dios en su soberanía puede hacerlo como Él quiera, porque Él es soberano. Pero la Biblia nos enseña que tú tienes que ir en pos de lo que tú quieres. La Biblia nos enseña que tú tienes que accionar. La Biblia nos enseña de una mujer que llevaba mucho tiempo con un flujo de sangre.
un flujo, su periodo no se cortaba y a causa de eso estaba en maldición, que lo había perdido todo en los médicos. Y la Biblia nos enseña por medio de ese pasaje que esa mujer hizo hasta lo imposible por tocar al maestro. Y dice que ese toque, la palabra, ahora no tengo el pasaje aquí porque eso el Señor me lo dio ahora, me lo acordó ahora. Pero la cuestión es que esa viuda, fue tan impresionante el toque de esa viuda para Dios, que Él paró a la multitud cuando todo el mundo le estaba apretando porque el maestro estaba rodeado de sus discípulos y del pueblo. Y Él dijo, espérate que alguien me tocó. ¿Y cómo, maestro? Uno dijo, pero maestro, ¿cómo que todos te están tocando si estás rodeado de personas? Y dice, no, pero hubo un toque diferente. Entonces yo miro que esta viuda decidió levantarse pese a toda oposición. Entonces Dios está mirando el precio que tú estás pagando. No significa que tú tengas que pagarle a Dios para tú obtener un milagro, pero Dios mira, Él recompensa. Hermano, no es lo mismo la bendición del que todo le queda cómodo para adorar a Dios, para venir a congregarse. No es la misma bendición que al que tiene que dar más. No es lo mismo. La recompensa, hermano, Dios está mirando y Dios es un Dios justo. El que más se esfuerza obtendrá mayor recompensa. Entonces, hoy tenemos que levantarnos. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú necesitas ese milagro de parte de Dios? Levántate. Pero también cuando hablamos de ceguera, hermano, yo podía entender y me fui a estudiar a ver si era posible que una persona pudiera estar dormido con los ojos abiertos. Y resulta que sí. Hay algo que se llama logoftalmo, que es un padecimiento que imposibilita cerrar completamente los ojos cuando la persona está dormida. ¿Qué significa esto? Que una persona puede estar con sus ojos abiertos, sin embargo está dormida. Ahora yo los llevo a la reflexión en esta noche. ¿Será que nosotros estamos con nuestros ojos abiertos y estamos dormidos? ¿Cómo sé que estoy dormida? ¿Será que en su familia están sucediendo cosas, en su matrimonio, en su ministerio, en su congregación, en su escuela, en su trabajo, que estén sucediendo cosas y usted esté como el pescado en nevera, que le pasan las cosas por adelante y usted no se entera, que usted no percibe y que usted se entera ya cuando ya la cosa está que arde y tú dices, pero ¿cómo pasó esto que no me di cuenta? ¿No será que estamos dormidos? Pero ¿saben cuál es el peligro de esto? Creer que estamos despiertos cuando realmente estamos dormidos. Porque el Señor levanta atalayas. Hay atalayas en la congregación, aquí hay atalayas. Pero hay atalayas de la familia. ¿Quién es un atalaya? Aquella persona que es escogida por Dios para estar en un lugar alto. Para que esa persona pueda tener una visión de largo alcance. Para que pueda percibir con tiempo el ataque del enemigo. Para que suene trompeta y le dé aviso a otros. Pero ¿qué tal si el atalaya está en un lugar alto y el atalaya está dormido? Que no ve, no está cumpliendo su función. Entonces en esta noche vamos a orarle al Señor para que Él abra nuestros ojos, porque al final Dios sí sabe si estamos dormidos o si estamos despiertos. Él es el que sabe. Pero que cada uno de nosotros pueda decir, Padre, examina mi visión espiritual. Examíname. Ahora cuando vayamos a orar, hermanos, ruéguele al Señor. Padre, yo quiero ver, yo quiero que me deje esa vista de largo alcance, que yo pueda percibir las maquinaciones del enemigo, que yo pueda entender, que yo pueda sonar trompeta, como atalaya me pueda levantar en mi familia. En el nombre de Jesús. Hermano, es que esto es peligroso, porque hay algo también que se conoce como sonambulismo. No sé, yo no conozco a ninguna persona que padezca eso, pero cuando uno va y lo estudia, dice que eso aparece en las edades tempranas, pero que puede alargarse hasta el tiempo de la adolescencia. Pero dice que en grados más severos, o sea, en grados más avanzados, ya más peligrosos, hay personas adultas que son sonámbulos. Y dicen que ellos pueden incluso despertarse, o sea, en medio del sonambulismo, ellos pueden tener sus ojos abiertos, pueden hacer labores cotidianas, pueden incluso hasta tomar un auto y conducir,
que ya en este grado avanzado es peligroso para sus vidas. ¿Por qué? Porque están obrando, pero están dormidos. Entonces, cuando yo analizo esto y lo aplico en nuestras vidas, yo digo, Padre, o sea, eso es una condición en lo físico. Pero la Biblia nos enseña, podemos entender que el mundo espiritual antecede al mundo material. O sea, que si está esa condición en lo físico, es porque también en lo espiritual podemos caer en una condición de sonambulismo. No sé si se llamará así, yo no sé. Pero que podemos estar con los ojos abiertos haciendo cosas y realmente estamos dormidos. Y cuando tú estás así, que estás dormido, es una persona que está sin revelación, una persona que puede estar sirviendo, que puede estar haciendo, hermanos, y dormidos, que puede tomar decisiones erradas, que puede llevar a la destrucción a su familia, que puede fácilmente caer en una división, que puede fácilmente ser movido, dirigido por las tinieblas, porque está dormido. Pero hoy Dios nos levanta, hoy Dios restaura nuestra visión, hoy Dios abre nuestros ojos, en el nombre de Jesús. Cuando yo veía lo de la capa, que este ciego se despojó de la capa, mira, hermano, cuando nosotros estuvimos, de las pocas cosas que pudimos nosotros ver, porque no vaya usted a pensar que llegamos a un grado en ese mundo de la idolatría, no, para gloria de Dios, que solo como quiera dañó nuestra vida y le fallamos a Dios, pero bueno, ese no es el punto, ya nos pusimos a cuenta con Dios. Lo que quiero decir es que no tenemos ese amplio conocimiento del tema, pero sí vimos que en ese mundo las personas usan capas, paños, y hay momentos que no sé ni por qué lo hacen, pero hay momentos que se cubre el ídolo, se tapa por algo. Pero incluso también en trabajos que se hacen, usan, hermanos, que lo predicaba nuestro pastor asistente, usan vendas. O sea, que quizás pudiéramos estar en una condición donde nuestra vista espiritual está limitada, pero no ser ni siquiera nuestra. Por causa, hermano, de alguna hechicería, de algo que a raíz de que hemos abierto puertas espirituales, hermano, pudiera haberse puesto algo para evitar que la iglesia de Cristo en este tiempo tenga la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios nos mandó a ver las cosas como Él las ve, llamar las cosas que no son como si fueran. Pero si usted y yo tenemos una venda, una capa que viene de las tinieblas, hermanos, necesitamos hoy renunciar, necesitamos hoy clamar por esa liberación en el nombre de Jesús. Ahora yo pudiera preguntarle, ¿qué puede imposibilitarnos a nosotros, hermano, levantarnos en Dios? ¿Qué puede? Pudiéramos decir la incredulidad. Que usted esté escuchando la palabra de Dios, que te esté diciendo levántate en esta noche, y usted esté pensando, ¿será eso conmigo? Sí es contigo, sí es con nosotros. Y la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder. No hay modo que si usted cree la palabra y usted se levanta para obedecer la palabra, que usted no vea el cumplimiento de lo que Dios está diciendo, porque nuestro Dios es fiel. Pero ahora yo quiero, si el hermanito Wilfredo, papi, si tú me ayudas también, suban un momentico los dos, que me ayuden. ¿Qué otra cosa puede oprimir a la iglesia del Señor, ministrarle a la iglesia del Señor, para que no accione, para que no se levante? Una de esas cosas es la pereza, la influencia de la pereza. Dios nos manda a ser diligentes, Dios nos manda a servir con excelencia, a que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. ¿Cómo saber que hay una influencia de pereza en nosotros? Porque se va del trabajo, se va de las responsabilidades, porque el perezoso anhela, le gusta dormir, porque el perezoso vive poniendo excusas para no hacer lo que tiene que hacer, porque el perezoso desperdicia tu tiempo, desperdicia su energía en lo que no es importante, porque el perezoso se cree sabio en su propia opinión. El perezoso cree que está ganándole ventaja a otro que está trabajando, cuando la recompensa de parte de Dios la va a recibir ese que está trabajando. Cuando Dios te dice que si tú quieres ser grande en el reino, tienes que servir, tienes que levantarte y que obrar. Yo quiero que los muchachos, ustedes estoy hablando de la pereza,
O sea, ustedes van, por favor, a acomodarse ahí en el suelo. Van a representar una iglesia que está cómoda, una iglesia que está, digamos, invernando. O sea, que acomódense ahí como ustedes quieran. Si quieren acostarse, sentarse, eso se lo dejo ahí. Sean libres ahí. ¿Vieron? ¿Vieron cómo enseguida, qué posición adoptaron ellos? Acostado. ¿Pero por qué acostado? ¿No pudieron haberse sentado? Entonces, fíjense que están haciendo bien la representación. La están haciendo bien. Gloria al Señor. Entonces, ellos están representando una iglesia que están escuchando la palabra. Una iglesia que Dios les está diciendo levántate. Porque si Dios le está diciendo levántate, ¿por qué la iglesia está así? O está pasiva. A lo mejor algunos están sentados, no sé, pero están pasivos. Pero algunos de ellos dos, o los dos están escuchando la palabra, pero quizás uno ahora le diga al otro, mira, dile tú, Ernest, a Wilfredo. Mira, Wilfredo, levántate. Levántate, a ver, dile, levántate. Levántate. ¿Por qué tienes que levantarse? ¿Por qué tienes que levantarse? Porque es bueno, de bendición. Porque es bueno levantarse para trabajar, para servir. O sea, qué lindo, ¿eh? O sea, ellos están recibiendo la palabra, ellos están recibiendo la enseñanza, pero están en la misma posición. No se levantó. Ahora, si yo le dijera a Ernesto, sin dejar tu posición, porque tú estás muy cómodo, tú no quieres abandonar tu posición. Si yo te dijera, levanta a Wilfredo, intenta levantarlo sin salir de tu posición. No puede. ¿Vieron? No puede. Pero ahora Dios te dice, el Espíritu Santo te dice, yo represento al Espíritu Santo. Levántate. Levántate. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y Dios está esperando que la iglesia se levante. Dios está esperando sencillamente que la iglesia decida, así como el siervo, como el anciano Ernesto, tomar la mano del Señor y levantarse. Entonces, en esta posición, sujeto de la mano del Señor, porque Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Entonces ahora será que tú puedas levantar, vamos a ponernos de este lado, que tú puedas ministrarle lo que tú aprendiste al hermano Wilfredo y que puedas entonces ayudarle a Levantarse. Aleluya. Gracias. Eso es lo que espera Dios. Una iglesia que tome la mano de Dios, que decida levantarse, porque va a ser una iglesia entonces que va a ayudar a levantar a otros. Por medio de la palabra pudimos aprender que el Padre habló, dijo levántate, hubo bendición. El Hijo habló, dijo levántate, hubo bendición. Pero el Hijo ascendió. ¿Quién estuvo con el Padre y con el Hijo? El Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando Jesús ascendió, dijo, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, para que envíe a ese ayudador. Y Él está aquí con nosotros. Y tenemos la palabra del Padre. ¿Qué espera Dios ahora? Como hicieron sus discípulos. Dice la palabra Hechos 3:6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No necesitamos plata ni oro. Necesitamos creerle a Dios. Él lo demás lo va a hacer. Y hay un pasaje, para terminar, hay un pasaje que llenaba mi corazón hace unos días y era el que compartía en el ayuno, y que dice la palabra, lleva varios días ahí, Isaías 60, 1 y 2. Dice el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, iglesia,
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Créelo y recíbelo. En esta noche, yo quiero hacer un llamado. Yo quiero llamar, si hay alguien que hoy necesita, alguien que no tiene Señor, y hoy quiere entregarle su corazón a Cristo, hoy quiere hacer como los hermanos representaban, hoy quiere tomar la mano del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Si hoy quieres recibir a Cristo y no tienes al Señor en tu corazón, si por favor puedes levantar tu mano para estar orando por ti. Hay alguien en esta casa que nos visita. Hay alguien en esta casa que no tiene a Jesús y quiera hoy abrirle su corazón. Pues gloria a Dios, todos somos de casa. Entonces escuchen, el altar queda abierto, pero solo aquellos que realmente estén dispuestos a levantarse en el Señor, que realmente estén dispuestos a declarar, a renunciar, que se pongan a cuenta delante de Dios y que tengan esa confianza con el Padre, que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia y reconocer delante de Dios que tal vez ha habido pereza, que tal vez ha habido pasividad, que tal vez tus obras han estado carentes de palabra, carentes de espíritu. Que puedas reconocer delante de Dios, quizás tu visión ha sido afectada, quizás ya no ves las cosas como las veías antes, quizás has perdido el deleite, quizás te has quejado porque has creído que estás falta de algún sustento, de algún alimento. Cuando Dios te dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si quizás en ti ha habido incredulidad, que te ha costado creerle a Dios, abre tu boca en esta noche y declare: Padre, en el nombre de Jesús. Abre tu boca porque debe ser audible. Abre tu boca y declara: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio hoy a toda incredulidad. Yo renuncio hoy a todo estupor, a toda pasividad. Renuncio a toda pereza. Yo renuncio a toda influencia, Señor, que el enemigo puede ejercer sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo hoy me levanto. Espíritu de Dios, te ruego que tomes mi mano. Hoy yo me levanto en el nombre de Cristo. Yo rindo mi voluntad a ti, Señor. En esta hora, Padre, te ruego que así como tu palabra estés enviando ángeles, Señor. Ángeles a que libren mi casa, que libren mi familia. Ángeles, Señor, que me estén librando de la destrucción. Ángeles que vengan ahora, Señor, en posición de batalla, Padre, a pelear a favor mío, a favor de mi casa, en el nombre de Jesús. Adora a tu Dios. Renueva nuestras fuerzas, levantados como las águilas, Señor. Inundamos en tu presencia, elevamos ante ti como las águilas.
alabamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy tu iglesia se levanta, porque hemos creído tu palabra. Y tú eres galardonador de aquellos que creen en ti. Hoy enviamos la palabra, Señor, sobre tu pueblo. No solo sobre los que están aquí, sino hacemos extensiva la palabra a cada hijo de esta casa. Hoy toda pasividad, Señor, se queda atrás. Forma parte del invierno. Hoy tu iglesia entra en una nueva etapa, en una dimensión, Señor, Padre, donde hoy tu iglesia se levanta. En el nombre de Jesús, yo estoy cancelando de en medio de tu pueblo, Señor, toda influencia que el enemigo está ejerciendo en medio de tu pueblo para tenerlo pasivo. Hoy estoy declarando en el nombre de Cristo que tú levantas al que está paralítico, que tú levantas en esta hora en el nombre de Jesús al que está, Señor, en una condición que se ha acomodado. Hoy en el nombre de Cristo estoy declarando, Dios mío, que las obras, Señor, tú las vivificas. Tú vivificas el Espíritu, que tú vienes ahora santificando, Señor, en el nombre de Cristo. Que toda cadena, toda atadura, Señor, en medio de tu pueblo, tú la quiebras ahora en el nombre de Jesús. Estoy declarando que toda hechicería, toda brujería, todo lo que de parte de las tinieblas pudo haberse levantado en contra de esta casa y de tus hijos, ahora se deshace, ahora se quema en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pereza retrocede, todo espíritu de pereza ahora suelta los cuerpos en el nombre de Cristo. Todo desánimo, toda pasividad, en el nombre de Jesús, todo estado depresivo, hoy suelta los cuerpos en el nombre de Cristo. Ven, Espíritu Santo, quemando, Padre, cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Tú vienes quitando vendas mágicas, tú vienes quitando, Señor, toda cobertura que no sea tuya. En el nombre poderoso de Cristo, el fuego de tu Espíritu viene y consume ahora toda ligadura, todo amarre, toda cadena se quiebra ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que tiene a tu pueblo retenido, todo grillete que tiene a tu pueblo, Señor, que no lo deja avanzar, ahora se rompe, ahora se abre en el nombre de Jesús. Hay libertad para el pueblo de Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, abre tus labios. Dile, Señor, levántame. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya un antes y que haya un después. Levántame, que yo pueda testificar, que yo pueda ser de aquellos, Señor, que ayuden a levantar a otros, que yo pueda ser de aquel atalaya, que yo sea colocado en un lugar alto. Mira nuestra vista espiritual, Señor, nuestros sentidos espirituales en esta hora. Hoy lo ponemos, Dios mío, delante de ti. Toda ceguera espiritual, todo aquello que el enemigo ha querido, Señor, bloquear en medio de tu pueblo para que no avance, ahora es quitado. Toda cobertura, todo velo mágico, todo lo que pueda haber por parte de las tinieblas, Señor, impidiendo que tu pueblo vea, Señor, hoy tú lo quitas en el nombre de Jesús. Y declaro que de esta casa, Señor, hoy tú levantas atalayas. Hoy tú levantas atalayas y tú le afinas los sentidos espirituales para que puedan percibir, Señor, con tiempo. Para que sea revelado, Dios mío, Padre, con tiempo, todo lo que maquina el enemigo. Porque tú has venido a deshacer y a destruir las obras del diablo. Hoy se cumple tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy tu iglesia se levanta, hoy tu iglesia se levanta, hoy tu iglesia sale, Señor, a partir de hoy a predicar tu palabra. Hoy viene una unción especial sobre esta casa, Señor, una unción de avance. Hoy se quiebra en el nombre de Cristo todo lo que pueda tenerte retenido, en el nombre poderoso de Jesús. Es con tu fuerza, Espíritu Santo, es con tu fuerza, Espíritu Santo. Toda tristeza suelta ahora al pueblo, toda tristeza suelta tu vida. Renuncia en esta hora toda depresión, espíritu de depresión, suelta los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos levantamos para darte a ti la gloria, Señor, porque tú has prometido que sobre nosotros se verá tu gloria. Santifica a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos gracias. A ti te damos gracias, pueblo. Abre tu boca y dale gracias a Dios. Dile, Señor, estoy creyendo fielmente que tú no terminas conmigo aquí. Estoy creyendo fielmente que aún de camino a mi casa tú estás derramando de tu gloria
gloria sobre mi vida. Estoy creyendo fielmente que cuando esté en mi cama, durmiendo, tu Espíritu Santo vas a venir sobre mí. Tu Espíritu Santo vas a sellar la palabra. Tu Espíritu Santo vas a activar lo que tú tienes para mi vida, porque sobre mí se verá tu gloria. Decláralo y créelo, pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Sea una atmósfera de tu presencia. Sea, Señor, Espíritu Santo, envolviéndonos. Queremos adorarte. No queremos salir de esta tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Pero declaramos, Padre, que tú nos llevas hacia nuestros hogares con tu guarda y tu cuidado. Que tú, Señor, estás cancelando toda operación de las tinieblas, todo contragolpe, toda venganza. Todo lo que pueda levantar el enemigo en contra de nuestras vidas perece, es cancelado, es destruido ahora en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Adora a tu Dios en el nombre de Cristo.